Entorno de SPSS. Vamos a revisar las características principales del sistema SPSS, partiendo del hecho de que este software nos permite realizar un análisis simple y manipulación de datos simple. Este programa es básicamente utilizado para estudiantes, ya que por sus facilidades permite ejecutar acciones rápidamente, así como introducir datos, manejar una base de datos en sí. Como tema básico en este tutorial, vamos a revisar las ventanas que existen en SPSS, las barras que existen y las características de cada una de estas ventanas. Vamos a identificar cuáles son las herramientas que debemos tener claro para realizar los futuros análisis y manipulación de datos que nosotros deseemos. Vemos que en primera instancia nos abrió una ventana, un cuadro de diálogo, donde nos dice con qué vamos a trabajar. Entonces vamos a elegir una base de datos. Recuerden que estas bases de datos, por lo general, son aquellas que están en el INEC, en nuestro caso. Entonces siempre van a tener una terminación SAF. Estas son bases de datos específicas de SPSS. Como ustedes saben, podemos abrir otras bases de datos, como es de Excel o de Access. Aquí tendremos la opción para hacer las últimas dos opciones que acabé de decir. Abrir en otro tipo de archivo podría ser de los otros programas. Ahora vamos a ejecutar esta base de datos de Huaquillas. Aceptar. Bien, aquí tenemos nuestra primera ventana que vamos a analizar. Esta se puede decir es la ventana principal, porque aquí aparecen la vista datos y la vista de variables. Es decir, la información con la cual nosotros vamos a trabajar. Cuando hablamos de vista de variables, nosotros identificamos que en las filas tenemos a las variables. Y en estas variables tenemos los códigos con los cuales han sido asignados estas variables y todas sus características. Es decir, en las filas tenemos variables y en las columnas tenemos los atributos de estas variables. Como atributos tenemos nombre, tipo, anchura, decimales, etiqueta, valores perdidos, columnas, alineación, medida, rol. Y el número de filas, que son las variables, dependerá de la información que nosotros manejemos. Nosotros en este caso tenemos 102 variables. Bien, ahora, cuando vamos a la vista de datos, vemos aquí que la situación cambia un poco. Ahora, nuestras columnas son las variables y nuestras filas son los casos. Es decir, la información de cada una de las personas a las cuales se les consultó en el censo poblacional. Aquí tenemos que obviamente no todas las personas van a tener la misma información, entonces existen datos vacíos, lo que no puede existir en la vista de variables. Aquí todos deben tener un campo asignado, una información asignada, porque esto es la característica de la variable. Bien. Como dije, estas son las ventanas principales que nosotros tenemos. Ahora, nosotros también tenemos otra ventana, que es la ventana visor. Esta ventana visor se abre en la primera ejecución que nosotros realizamos. Y como nuestra primera ejecución fue abrir una base de datos, ya tenemos nosotros abierta la hoja de visor, que es esta de aquí. Aquí en la barra de títulos nos dice resultado 1, Statics Visor. Aquí es donde se van a mostrar todos los resultados de los análisis que nosotros hagamos, tanto gráficos como estadísticos. Aquí se van a ir acumulando todos. Cada vez que nosotros realizamos un análisis, no se van a abrir varias hojas, sino que en una misma hoja, que en este caso se llama resultado 1, van a mostrarse todos los resultados. Vamos a hacer un ejercicio para que se pueda entender. Vamos a analizar
Vamos a analizar el cantón de nacimiento. Aceptar. Aquí tenemos los cantones de nacimiento y la frecuencia, es decir, el número de personas. Ahora vamos a realizar otro análisis. Vamos a realizar el género de la población. Aceptar. Y aquí tenemos el género. Entonces vemos que aquí en esta misma hoja visor, en esta misma ventana visor, se van mostrando todos los resultados de los análisis que nosotros realizamos. Ya. Ahora, vamos a revisar una ventana que no aparece cuando nosotros realizamos alguna consulta o cuando estamos relacionados con algún cuadro de diálogo, pero siempre existe en esta ventana. Estamos hablando del editor de sintaxis. ¿Cómo nosotros podemos acceder a este editor, a esta ventana? Nosotros vamos a abrir un cuadro de diálogo y ahí vamos a observar la opción que nos permite llegar a esta sintaxis. Como sabemos, la sintaxis es la manera en la cual el programa asimila la ejecución de una acción. ¿Cómo es su estructura para realizar cierta acción? Por ejemplo, vamos a análisis estadísticos, frecuencias. Tenemos cuál es el sexo, que era la variable, y vamos a dar clic en pegar. Y aquí nos aparece la ventana de editor de sintaxis. Como nosotros podemos ver, aquí está las letras, las frases con las cuales SPS procesa para dar la información que nosotros requeremos. Entonces, vemos que aquí la sintaxis, la verdad, es un poco compleja y por ende no es que se la use mucho, pero aquí nosotros podemos manipular y cambiarla. Cuando nosotros damos clic en este botón que dice ejecutar selección, se habrá creado un resultado que es el mismo anterior. Como podemos ver aquí y acá. Entonces, no el hecho de que no se abra esta ventana quiere decir que no exista una sintaxis. Sí existe una sintaxis. Ahora bien, esta es la ventana de sintaxis que ya la revisamos. Vamos a cerrar. Desea guardar el contenido del editor de sintaxis. Se lo puede, como no se lo puede hacer, depende ya de cada una de las personas. Vamos a revisar otra ventana que es la de editor de gráficos. Esta ventana es importante porque la mayoría de análisis que realizamos o la mayoría de informes en los cuales nosotros ponemos nuestros análisis nos lo piden en gráficos. Entonces vamos a realizar un gráfico. Primero vamos a seleccionar el gráfico que deseamos, que queremos, y luego vamos a hacer con la misma variable que estábamos manejándonos. Eje X sabemos que va a ser el sexo y eje Y va a ser la población. Aquí nosotros únicamente manejamos el tema de nombres de los ejes X, de los ejes Y, mas no manejamos ningún aspecto de lo que es el formato, o sea, la parte de forma del gráfico. Para acceder a este formato de gráfico es donde nosotros empleamos la ventana de editor de gráficos. Bien, vamos a dar a aceptar. Ya, y en la hoja de resultados se apareció el gráfico. Como ustedes pueden ver, este gráfico es muy simple y lo que necesitamos es nosotros darle una mayor presentación. Dando doble clic sobre el gráfico, aparece nuestra ventana editor de gráficos. Damos doble clic sobre el elemento que queremos cambiar y tenemos aquí los colores que queremos aplicar, la forma en la que queremos aplicar, etc. Vemos que aquí cambió. Tamaño del gráfico, de las barras, relleno y profundidad. Como nosotros queramos que el gráfico aparezca.
Entonces, en este editor de gráficos es donde nosotros podemos manipular este tipo de información, estos tipos de opciones. Ahora bien, vamos a identificar que en todas las ventanas que hemos abierto existen las diferentes barras de títulos. Entonces, como primer elemento nos vamos a ir a la pantalla principal. Esta parte de aquí, donde muestra el nombre del archivo, por así decir, es la barra de títulos. Aquí se va a identificar claramente el programa y el nombre de la base de datos que hemos utilizado. En esta parte de aquí tenemos las barras de menús. Tenemos como menús archivo, edición, ver, datos, transformar, analizar, marketing directo, gráficos, utilidades, ventana, ayuda. La barra de herramientas, que son todos los iconos que nos permiten realizar alguna ejecución de forma rápida. Y la barra de estado. En esta barra de estado siempre nosotros vamos a encontrar esta frase: IBM CPSS Statics procesor está listo. Nos indica que nuestro programa se encuentra en ejecución. Otro tipo de ventanas que siempre vamos a tener aquí y que son considerados como ventanas son los cuadros de diálogo. Estos aparecen cada vez que nosotros necesitamos alguna información. Y estos tienen la particularidad de que nos muestran un lado del fichero de datos, que son todas aquellas variables que podemos utilizar, y aquí las condiciones bajo las cuales nosotros podemos trabajar esta aplicación. Entonces vemos que en cada cuadro de diálogo vamos a tener eso. Siempre va a estar la opción de poder manejar el fichero de datos y las opciones en sí de la aplicación que nosotros deseemos. Debemos, por favor, siempre recordar cómo está distribuida nuestra ventana principal, es decir, saber claramente que en la vista de variables a qué corresponde cada fila y cada columna, así como en la vista de datos a qué corresponde cada fila y cada columna. Como ya mencionamos, la información que nosotros procesemos depende de lo que nosotros queramos obtener. El sistema únicamente analiza la información que nosotros deseemos. Debemos tener cuidado en qué variables utilizamos y la información que queremos, cómo la podemos obtener.